Estamos en Santiago de Chile, estamos en el despacho del profesor Mike Van Treck. Así es. Un chileno de ascendencia holandesa, me imagino. Sí, pero chileno, ya. ¿De cuánta generación? Mis abuelos son alemán uno y sueco otro, y mis abuelas son chilenas, y por tanto... ¿Les cuesta mucho pronunciar tu nombre a tus alumnos? No, ya no, ya. La primera vez nomás, después ya están siempre. Eres especialista en Antiguo Testamento. Así es, en la Biblia hebrea. Biblia hebrea. Claro. ¿Qué campo de investigación? Tu tesis doctoral era sobre la exposición literaria del placer en la Biblia hebrea. Exactamente. Sí, mi área, digamos, es una de las líneas de investigación. En general, más ampliamente, es una lectura antropológica, teológica de los relatos del Antiguo Testamento. Fundamentalmente esos relatos que colocan en escena cuestiones como profundas, hondas, complejas, controversiales del ser humano. La violencia, religión y violencia, religión y sexualidad, erotismo, poder, extranjeridad. Esos son como los subtemas, digamos, que siempre me han interesado en el trabajo exegético. Con total libertad de investigación en temas sensibles para la Iglesia Católica como es la sexualidad. Sí, estamos una libertad de investigación que se asume responsablemente, donde lo que prima es una perspectiva, digamos, rigurosa, exegética sobre los textos. Los temas son controversiales, sí, eso puede producir ciertos acomodos, digamos, importantes que realizar en la investigación, pero en general con bastante libertad. Yo he investigado esto en Lovaina, en la Universidad Católica de Lovaina, el tema del erotismo. La publicación fue hecha en España por Verbo Divino. Y aquí en Chile, digamos, ha estado más centrado en temáticas sobre religión y violencia o extranjeridad, ¿cierto? La representación de la extranjeridad en los relatos bíblicos. O sea, dos temas muy de actualidad por lo que estoy viendo estos días en Chile, ¿no? Así es, así es. Porque acaba de incendiar una iglesia de los capuchinos, me imagino, de alguna congregación religiosa. ¿Hay odio religioso? ¿Vuelve el odio religioso a Chile? Yo no sé si el odio religioso es un tipo específico de odio, en el sentido, digamos, que sea una motivación distinta a otras, digamos. Creo que en la definición de ciertas identidades culturales la religión juega un rol junto con otro, ¿cierto? Pero lo que sí causa dolor, ¿cierto? Es que la religión se exprese justamente en esos aspectos como más oscuros del ser humano, digamos. Cuando esperamos de la religión, ¿cierto? Que sea algo que nos haga descubrir la trascendencia del ser humano, aquello que nos une como humanidad, ¿cierto? Aquello que nos vuelve a conectar con aquello que es fundamental para nuestra vida. Ahora, la violencia sin duda es uno de esos aspectos fundamentales, digamos, y la religión tiene que ser capaz de pensarla, tiene que ser capaz de tomarla en serio y de reconocer que tiene elementos, digamos, de violencia. Violencia que aparece en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, por todas partes, de una Sí, manera realmente terrible que llama la atención, ¿no? sí, sí. Es justamente esas páginas las que cuesta a veces a un lector moderno, ¿cierto? Poder leer en la Biblia y reconocer allí eh, algo que le permita ser más humano, digamos. ¿Ah? Y ese es el gran desafío, creo, en la exégesis que se dedica a esas páginas. El gran desafío es cómo volver esos textos apropiados para una lectura creyente y humanizante de los textos. Entonces, en lugar de justificar la violencia a partir de esos textos, es como buscar un ángulo de lectura que permita generar lectores inteligentes respecto de esos textos. Siempre poniendo de relieve, eso creo que es como metodológicamente lo esencial, es que se trata de una representación de la violencia. ¿Ah? Y por tanto, en tanto que representación, ¿cierto? Es siempre parcial, es siempre hecha desde un punto de vista, siempre hecha focalizando ciertos elementos, y algo que yo resalto mucho en general en mis campos de investigación es que los relatos cumplen lo que se suele llamar una función heurística de la realidad.
y no necesariamente propagandística de los valores que representan en el texto. ¿Qué significa lo de heurística? Lo de heurística significa que el texto permite a los lectores explorar bajo el modo de la simulación, ¿no? La literatura es eso, ¿no? La literatura es que el lector funciona dentro del mundo del texto bajo el como si fuese esto verdad. Ese es el valor de la ficción, ¿no? Que permite explorar una temática bajo la certeza de que esto es ficcional y que por tanto la representación que está allí no pretende convencerme de que los valores que están allí representados son los más importantes o los más justos, sino que pretende hacernos reflexionar, hacernos pensar, ponderar, ¿ah? Ejercitar lo que podríamos llamar una mente hipotética, ¿ah? Contrafactual. ¿Cuál sería el Dios, ¿ah? que nosotros estaríamos creyendo si hacemos tal cosa como dice el texto, ¿no? Entonces nos pone en una situación de reflexión. El gran problema es que la Biblia ha sido corrientemente leída, ¿cierto?, como un texto autoritario, y por tanto coloca a cierto tipo de lectores como reproductores de algunos aspectos del texto. Entonces lo que yo busco con una lectura literaria y teológica, ¿cierto?, es poder darle un poco de, por decir así, grosor simbólico a los textos y permitir que los lectores puedan sentirse seguros en la consideración de los temas que los textos tratan. Porque la violencia en la sociedad actual, en la vuestra también imagino, sigue estando muy presente. La violencia es un componente de la vida humana. Es difícil, yo no creo que uno pueda tener un discurso irénico, decir que toda violencia puede ser detenida. La cultura humana, visto de cierto aspecto, ¿cierto?, surge como una manera de moderar esa violencia, ¿no?, de limitar esa violencia, de permitir que esa violencia se exprese sin que se destruya la vida, ¿no? Pero ¿Qué mecanismos en este momento hacen eso? Bueno, yo no soy antropólogo así como para tener una visión completa de aquello, pero sin duda que la religión, ¿cierto?, es una manera de moderar la violencia, digamos. La política, las leyes, ¿cierto? ¿El fútbol? Podría ser, habría que pensarlo. Yo no pensaba en el tema del fútbol, no soy un gran admirador del fútbol, pero claro, efectivamente lo que hay en el juego, también hay una ficción, ¿ah? Hay una ficción que permite ser competidores, ser enemigos, salvaguardando la integridad, ¿cierto?, de quienes se someten a ese juego de guerra, digamos. La vida. Claro. Entonces, volviendo a lo tuyo, que es la Biblia, sí. ¿hay ganas de Biblia en Chile? ¿O nuestra cultura católica sigue persistiendo esa marginación un poco de la cultura bíblica, de la Biblia? Ha sido difícil llevar adelante, como en los últimos años, el programa de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en que imaginaba, ¿cierto?, a los católicos leyendo la escritura más asiduamente. Hay muchos esfuerzos, pero falta todavía que podamos desarrollar una cultura lectora que sea una cultura lectora un poco más compleja, digamos, que lea en segundo nivel, ¿cierto?, que no considere el texto como una imposición. Se ha hecho mucho esfuerzo para que los católicos recen con la escritura, pero todavía falta, digamos, que pueda haber una lectura un poco más compleja de los textos, que permita tomar decisiones, ponderar planes pastorales de manera un poco más, por decir así, audaz. No solo a nivel catequético, sino a nivel real. Claro. En la vida de todos los días. En la vida de todos los días. Por ejemplo, esta idea de la animación bíblica de la pastoral, digamos, ¿no? Es decir, que la consideración de la Sagrada Escritura en el discernimiento pastoral tenga un rol más profundo. Se ha avanzado un poco en eso, pero solo en el aspecto de la lección divina, por ejemplo. Pero cómo una comunidad de base o una comunidad parroquial puede interrogar los textos y a partir de esa interrogación imaginar maneras distintas de hacer la iglesia. Eso todavía nos falta. Eso, o sea, en el mundo de las comunidades eclesiales de base existe,
Antiguamente existía más todavía. Todavía falta que eso se expanda, ¿cierto?, a otro tipo de comunidades. Eres presidente de los teólogos chilenos. De la Sociedad Chilena de Teología, lo fui, sí. ¿Cómo sentís los teólogos chilenos en este momento? ¿Tenéis absoluta libertad de investigación, de cátedra o no? Absoluta no. Yo creo que es la libertad de cátedra en teología y en otras disciplinas es siempre una libertad que es necesario sostenerla, digamos, no es una libertad que esté dada, digamos. Es justamente un espacio controversial, digamos, un espacio de fricción que siempre va a existir. En el último tiempo en Chile hemos tenido, digamos, situaciones que van más allá de lo normal, digamos. Hemos tenido, por ejemplo, el profesor Jorge Costa Duart, que es parte del equipo de esta facultad, donde su misión canónica no fue renovada, y eso provocó y todavía provoca, ¿cierto?, una interrogación muy grande sobre la libertad de cátedra en teología. Ahora, en Chile hay varios centros de formación teológica y 2 facultades de teología. Una que es esta, ¿cierto?, que tiene 80 años, y otra facultad en la ciudad de Valparaíso, que tiene 3 años de existencia. Y entonces eso puede ser interesante, ¿cierto?, de ver cómo 2 facultades, ¿cierto?, van encontrando espacio de libertad académica cada vez más profundo, digamos. Pero es un problema, digo que ninguna facultad de teología del mundo puede haber resuelto totalmente, porque justamente es un espacio controversial, digamos. O sea, justamente es para la libertad de cátedra salvaguarda un trabajo que de otra manera no se podría realizar y por tanto es necesariamente controversial, digamos. Más en estos momentos. Más en estos momentos. Porque con Francisco en Roma parece que ese tipo de controversias deberían estar superadas. Bueno, si uno piensa que las soluciones vienen de, digamos, de un poder más central, sí, pero la verdad es que es importante que las culturas locales también crezcan, que las culturas de base, ¿cierto?, instalen una convicción de que es bueno discutir, ¿ah?, de que es bueno confrontar puntos de vista, de que la controversia, más en ámbito universitario, o sea, no podría haber no se llamaría universidad ni facultad de teología un lugar donde no pudiese haber controversia, porque eso es lo que hace avanzar el conocimiento, ¿no? Sin duda. Ahora, sí, el sínodo de la familia, por ejemplo, fue interesante porque ahí se dio la posibilidad, como pocas veces, ¿cierto?, de abrir espacios de discusión sobre temáticas que son nucleares, digamos. O sea, la sexualidad es una cuestión que le interesa no solo a la teología cristiana, a la teología católica, le interesa a la humanidad, digamos. Hay un núcleo a discutir, ¿cierto? Y eso... tanto discutir o abrir el debate sobre la sexualidad? Porque en la sexualidad se da algo. Yo creo que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con diferenciación, ¿no? En el fondo, en un cierto nivel, ¿ah?, la sexualidad humana o el ejercicio, ¿cierto?, de la sexualidad humana nos aproxima de una manera, yo diría interesante, esto no es una crítica, digamos, para nada, no es una sospecha, nos aproxima al mundo animal. Y entonces, en cómo nosotros vivimos el erotismo, ¿ah?, cómo lo simbolizamos, cómo lo ritualizamos, ¿cierto?, cómo introducimos esa sexualidad dentro, digamos, de nuestra existencia humana, eso es un tremendo desafío, porque el ser humano ahí se está jugando una diferenciación fundamental con el resto de los seres vivos. Entonces es una cuestión nuclear, digamos, ¿eh? Lo que uno podría decir que lo que distingue al ser humano es que es erótico, digamos, en la medida en que su sexualidad, ¿cierto?, nuestra sexualidad es simbólica, digamos, tiene lenguaje, tiene ritualidades que no tiene el mundo animal, o no lo tiene al mismo nivel. Y sigue siendo una cuestión, una asignatura pendiente en el universo eclesiástico, o eclesial. Sí, eclesial, sin duda. Claro. Los jóvenes en este momento nos reprochan abiertamente que no entienden nuestra concepción de la sexualidad. Eso se va a abrir, ese melón se puede abrir, el Papa se va a atrever a abrir. Bueno, estamos esperando la exhortación posinodal, digamos, que debería sin duda estar disponible, me imagino yo, en las próximas semanas, digamos.
y ahí, ¿cierto?, va a ser la oportunidad en la cual los teólogos podamos hacer lo posible por discutir junto con otros fieles, ¿cierto?, cuáles son esas posibilidades de repensar ciertas cosas que resultan para el gran parte de los cristianos y los católicos derechamente increíbles. Más allá de la verdad que pueda haber en ello, resultan territorios conflictivos, digamos. En Chile se da como en España, como en Europa, ese cisma silencioso. La gente moral sexual hace una cosa y la iglesia les dice otra, y esos dos mundos no se encuentran. Sí, yo creo que eso, en este grupo de investigación del Centro Teológico Manuel Larraín, hemos constatado eso, digamos, que efectivamente muchos laicos han ido buscando horizontes de sentido que no son el magisterio tradicional de la Iglesia, y que el magisterio más tradicional de la Iglesia, o el magisterio o la reflexión teológica, no ha estado escuchando esos nuevos horizontes. No se trata simplemente de reemplazar un horizonte por otro, sino que de cuál es el espacio que tiene que ofrece la comunidad eclesial para que los seres humanos conversen cuestiones que son fundamentales para su vida, y en esa conversación construyen, ¿cierto?, un sentido de vida. Porque si uno simplemente lo ve como un guión eclesial que tiene que ser recibido por los otros independientemente de la reflexión, eso es puro autoritarismo y no es el Evangelio. El Evangelio, si penetra en la cultura, penetra a través de la libertad de las personas, y eso en ser humano se llama conversación, reflexión, intercambio de puntos de vista, hospitar, ¿cierto?, las ideas del otro, en fin, no puede hacerse sin conversación. Y cuando esos espacios de conversación, de reflexión, están demasiado normados, cuando no hay libertad de conversación, no resulta. Cuando ni siquiera se pueden plantear. O se Exactamente. O sea, es muy difícil plantearlo. Ahora, por ejemplo, a propósito del sínodo, hubo una gran oportunidad, ¿cierto?, de que las comunidades de base chilenas, que las comunidades parroquiales, que las comunidades escolares, universitarias, pudieran haber conversado profundamente sobre las interrogantes de las preguntas. Ahí nos faltó a los teólogos poder trabajar un poco más, ¿cierto?, con las bases. Que era lo que quería el Papa, poner a la Iglesia en estado sinodal. Poner a la Iglesia en estado sinodal. Pero no es fácil, porque no basta que lo diga el Papa. Insisto, hay una cultura local, y que no es solo eclesial, que le cuesta echar a andar esa máquina más participativa, más democrática. Yo no creo que sea una cuestión solo eclesial o eclesiástica. En Chile estamos viviendo esa misma experiencia. Tenemos una constitución de política que nos surgió de la deliberación de los ciudadanos, y durante 20, 30 años, 20 y tantos años, no hemos sido capaces de generar una discusión ciudadana profunda sobre esa constitución. Recién ahora estamos hablando de una nueva asamblea constituyente. ¿Por miedo? Por miedo, por no saber cómo hacerlo, por trabas que tiene la misma constitución, porque la dictadura es una herida, un trauma real, que inmoviliza, y que no basta la sola voluntad. Es necesario justicia, es necesario sanar, y de allí uno puede empezar a moverse. ¿No se ha superado el trauma de la No, no se ha superado. No. Ayer, por ejemplo, lo conversábamos en uno de mis cursos, donde les preguntábamos a los estudiantes que vienen de diversas carreras cuáles eran los nudos de la convivencia en Chile. ¿Dónde están esos elementos esenciales que tenemos que pensar de cómo vivimos juntos? Y había un grupo que hablaba sobre la herida, ¿no? sobre un grupo de jóvenes de 18, entre 18 y 22 años. Y entonces ellos ven un poco desde fuera el trauma de la dictadura, y no saben muy bien por qué ellos han recibido esta historia de Chile, digamos. Para ellos la historia de Chile termina ahí, en la dictadura. Y entonces hay una pregunta que hacerse para las generaciones previas, digamos. Y en el fondo es qué es lo que estamos decidiendo transmitir de lo que es Chile. Y entonces hay una redefinición identitaria importante que realizar ahí. ¿Cómo está la iglesia chilena?
Bueno, la iglesia chilena yo la veo desde un ángulo muy peculiar, digamos. Trabajo en el ámbito universitario junto o con estudiantes que son fundamentalmente candidatos a la vida religiosa o son religiosos o candidatos al sacerdocio y en esos cursos hay entre un 15 y 20% de laicos y laicas y es una iglesia que está también viviendo algo muy importante que con el tema de los abusos sexuales, digamos. En Chile hemos tenido unos casos bastante complejos de abuso sexual por parte del clero sobre laico y también allí falta poder sanar, poder conversar, poder hacer justicia en algunos casos. Entonces como que van quedando ahí entrampadas ciertas cosas, ciertas discusiones. Pero ¿tienes esperanza en que se vayan desatando esos nudos también eclesiales? Hay una virgen en Argentina que trajo al Papa de Alemania, se llama la Virgen de Satanudos. La Virgen desata nudos, cierto, Sí. cierto. Sí. Hay que ir desatando esos nudos y para eso se necesita generosidad y se necesita, bueno, espacios, digamos, espacios de participación. Yo creo que es algo que yo no he reflexionado mucho, pero yo creo que necesitamos sentarnos a conversar, asumir esta sinodalidad de la Iglesia de una manera más creativa. Las heridas no se sanan por decreto, por autoridad, se sanan conversando y generando estructuras que permitan que la comunidad crezca. Y en eso hay que hacer reformas estructurales a la iglesia, digamos, reformas eclesiológicas. Ajá. ¿Qué te sugiere la llegada de Francisco a Roma? ¿Qué supuso para la iglesia chilena? ¿Qué supone para ti en Roma? Mira, a mí una anécdota cuando Bergoglio llegó al papado, nos pidieron a los profesores de aquí que si quisiéramos escribir alguna columna, digamos, en los medios de comunicación. Y yo escribí una columna que se llamaba El Papa que sonríe. ¿Ah? Y me fijé en en dos gestos, digamos, que me parecieron a mí muy importantes. El primero fue que el Papa hizo reír. ¿Ah? El Papa generó en las personas que esperaban afuera, antes que una reacción por decir así, como de interiorización, de oración piadosa, silenciosa, sugirió una carcajada, una risa. Y eso me parece a mí una cosa de una esperanza gigantesca, digamos. Un papa que permita hacer reír, digamos, con lo que dice y hace, con un gesto muy sencillo, ¿cierto? Indicando que viene desde el último lugar del mundo, significan desatar un nudo. Significa introducir la alegría, la felicidad dentro, de nuevo, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Y el evangelio es fundamentalmente eso. Una noticia que trae felicidad, que desata nudos, como dijiste tú. A mí me parecía una cosa muy interesante. Y eso así titulé yo la columna, El Papa que sonríe. Y el segundo aspecto de esa columna, ¿cierto? Es que la iglesia no cambia porque cambia el Papa. Es necesario que las conferencias episcopales, que las comunidades locales se piensen desde el Evangelio nuevamente. ¿Por qué no le estamos siguiendo más aceleradamente? ¿Por qué él marca un ritmo y aquí, me imagino, en España y otros sitios, el ritmo es más pausado, más lento, más como con cierto miedo a embarcarnos completamente? Sí, yo diría que por una parte hay miedo a embarcarse, eso es cierto. Por otro lado yo creo que hay resistencia. Es normal, aquí en todo movimiento hay resistencia, digamos, de fuerzas que se sentían cómodas y instaladas, ¿cierto?, en los esquemas anteriores. Eso nos puede pasar a todos. Yo diría que políticamente, ¿cierto?, Francisco opera en el papado algo que se puede leer positivamente pese a que se lo han criticado, que es el tema de la desacralización del papado. ¿Ah? Que en el fondo con los gestos que hace Francisco, con algunas de las opciones que tomó, con algunos de los discursos que usa, con elementos del léxico y este mismo hacer reír, lo que hace es hacer que miremos un aspecto de lo sagrado que habíamos perdido de vista. Habíamos centrado el papado o lo sagrado en lo serio,
en lo calmado, en lo circunspecto. ¿Ah? Y habíamos quitado esta dimensión de fiesta que es propiamente humana y religiosa, y que Latinoamérica ha seguido manteniendo vivo, sobre todo en lo que significa la devoción mariana, por ejemplo. ¿Ah? En América Latina, particularmente, por ejemplo, en el norte de Chile, en el altiplano chileno, boliviano, peruano, la religiosidad mariana es una religiosidad del baile, del color, ¿ah? De la exuberancia, y eso lo hemos estado olvidando, o lo hemos estado dejando de fuera. Y se vuelve a recuperar con Francisco. Ahora, eso es un estilo cultural, ¿cierto?, que a un cierto tipo de religiosidad, a un cierto tipo de segmento social, no le acomoda, digamos. ¿Hay una Se siente un poco después en la iglesia mundial con Francisco o no? Es uno más, con su estilo, con su peculiaridad, con sus cosas, pero nada más. Habría que ver después, digamos, si realmente se proyectó en algo. Lo que yo creo es que el antes y después es el Concilio Vaticano II. Y lo que, no solo el concilio en sí mismo, sino lo que hizo que el concilio existiera, ¿cierto? Y después la fuerza que el concilio instaló, ¿cierto?, y produjo en las comunidades eclesiales. ¿Estamos recuperando ese espíritu? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que hay dos cosas en Francisco que son importantes en eso, digamos, si uno se centrara un poco en lo que tiene que ver los textos, digamos, de Francisco, ¿no? Que son digamos, la escritura. Uno, ¿cierto?, Evangelii Gaudium, eso retoma sin duda elementos que son esenciales del Concilio Vaticano II. ¿Ah? Una iglesia que se deja de mirar, ¿cierto?, que busca salidas, pero que no son salidas de conquista, ¿ah? No son salidas, digamos, de incursiones militares, que también es parte del lenguaje militar la salida, ¿no? Sino que son salidas a escuchar, son salidas a meterse, a instalarse en la periferia. Esas son cosas mayores, digamos, porque hablar de periferia significa hablar de alejarse de los centros de poder. Y por ahí yo creo que hay una gran recuperación de una línea del Concilio Vaticano II. Basta pensar en la declaración sobre libertad religiosa, ¿cierto?, para ver que el concilio ahí tiene un programa interesantísimo en esa línea. Y en cualquier caso sí que está dotando al mundo de esperanza, al menos a los pobres. O sea, se ha juntado con las organizaciones sociales y los discursos que ha tenido, que yo le conozco sobre las organizaciones sociales, son fundamentales, porque apela a un elemento fundamental de la política, que es juntarse, que es hacer alianza, que es ponerse de acuerdo, que es plantear elementos fundamentales de cómo queremos vivir juntos. Eso es política. Es teología, sin duda, pero es al mismo tiempo un énfasis, ¿cierto?, en dimensiones políticas de la fe. Por cierto, eres un profesor de teología laico. Laico. Sin pertenencia a ninguna... Laico. Laico, sí, laico. Soy casado con... Ser habitual. Mira, es que eso es interesante. Yo creo que en Chile hay un reflorecimiento, yo diría yo, entre los jóvenes teólogos, y peculiarmente entre teólogos laicos. Si uno mira los doctores en teología que han hecho su estudio aquí en Chile o que han regresado de su estudio en el extranjero y que están en actividad académica constante, en publicación, en investigación, la mayoría son laicos. O sea, que por ahí Y muchas mujeres. En los últimos, mira, para hacer una idea, nosotros tenemos una profesora acá en la facultad que debe estar seguramente cerca de los 70 años, puede que me equivoque, pero cerca de los 70 años. Ella fue la primera mujer doctora en doctorarse en teología en Chile, en esta misma facultad. ¿No? Es una religiosa alemana. Después de ella, hay que esperar hasta Eva Reyes, otra teóloga chilena que se doctora acá, si no me equivoco, en el año 2012. No hay otra doctora en teología mujer. Y después de ella, si cuento más o menos bien, hay 7 u 8 mujeres con doctorado en teología, chilenas. O sea, efervescencia en estos últimos años. Exactamente. Y con los laicos pasa algo parecido. Ahora, a mí me parece eso genial. Me parece eso genial, porque también eso va muy en la línea, ¿cierto?, del concilio, digamos.
muy la línea del Evangelio, de hacerse responsable a todo nivel, incluso intelectualmente, de la fe. Siempre que los clérigos os dejen. Bueno, pero yo creo que eso, claro, siempre hay una tensión allí, digamos, porque la teología ha sido en general como asociada como a una cierta ciencia clerical. Eh, pero yo creo que también hay mucho clero que ejerce su vocación teológica de una manera académica, responsable, abierta, digamos. Yo creo que eso es lo que hay que estimular, digamos. Pues muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo en directo. Así es. Muchas gracias a ti por la pregunta, la entrevista.